Frikis en Tierras Infinitas. Muy buenas a todos, soy Diego Huertas, estoy aquí con Ángel Aznar y Juan Mate y esto es Frikis en Tierras Infinitas, el programa por el que ET se habría quedado en la Tierra. Vamos al lío. La Frasaca Fantasma. Bueno, pues para la Frasaca Fantasma os traigo algo que para mí es muy especial y además muy contemporáneo. Somos hijos no deseados de Dios. Así sea. ¿Qué? ¿Alguna idea? Yo sí, ¿la sabes tú, Juan? Yo ni idea, me has dejado en blanco. Y eso que es muy mítica, pero es que esta peli tiene muchas frases míticas. Te tienes que esforzar más. Además hemos estado hablando de ella en Twitter. Sí. El Club de la Lucha de David Fincher, por favor. Sí. Escúchame bien. De todo tienes que tener en cuenta la posibilidad de no caerle bien a Dios. Él nunca quiso tenerte. Con toda probabilidad, Él te odia. Pero no es lo peor que pueda ocurrirte. ¡Ah, no! No le necesitamos. Eso es cierto. Conozco un lugar. Que se jodan la maldición y la redención. Somos hijos no deseados de Dios. ¡Así sea! Sí, exacto. Es El Club de la Lucha de David Fincher en 1999. Y os la traigo porque esta semana pasada ha habido una polémica importante en Twitter. Porque en China, el canal de streaming nacional chino ha cogido y ha decidido sustituir el final mítico con la canción de los Pixies. Por si alguien no ha visto la película, no se lo voy a contar. Temazo. Ha decidido sustituir ese momento final, ese último minuto de película, por una frase en plan: y al final le escogieron y este se pasó en la cárcel no sé cuánto tiempo, ha recibido ayuda psicológica y salió de la cárcel en 2012. No. ¿En serio? Se han atrevido. Sí. Lo mejor es que esto lo colgaba en su Twitter Chuck Palahniuk, que es el escritor original del libro del Club de la Lucha. Sí, lo colgaba después de que surgiera diciendo: ¡Ey, es mejor que el final del libro! Dios mío, no Sobre sé. todo porque encima él es así. En China ya están llegando a los extremos que son ridículos, pero es que no sé qué me sorprende más, si esto o que tengan una plataforma de streaming que probablemente sea del Partido Comunista Chino. Obviamente. Es que no conocías Chinoflix. Chino. La Frikipedia. Y llegó la hora de hacer llegar a vuestros oídos un poco de cultura friki. Hoy vamos a hablar de las historias imaginarias en el mundo del cómic, y como ya lo hizo en su día Alan Moore, seguramente os estáis preguntando: ¿pero no lo son todas? Pues sí, pero dentro de los universos de superhéroes que tanto nos gustan, hay historias que juegan con las infinitas posibilidades de cada posible decisión para traernos historias de mayor o menor calidad. Estas historias se engloban principalmente dentro de la serie de cómics Marvel What If y el sello editorial de DC Comics Elseworlds, conocido como Otros Mundos aquí en España. Cabeceras cuyas imaginativas historias en ocasiones han llegado a eclipsar e incluso a influir en los universos canónicos. Lo mejor es que si juntamos las dos sería Nespresso. What else? Pero lo más importante es el concepto de multiverso, que hace años era algo muy marciano, pero que a día de hoy está hasta en el título de una película totalmente mainstream. Y estas historias son realmente el origen de todo eso, y por eso vamos a hablar de ellas. Interesante, ¿verdad? Pues vamos. Para conocer el origen de estas dos cabeceras, habría que remontarse a los años comprendidos entre 1942 y 1977, pero particularmente a la década de los 60 y la conocida como la Edad de Plata. No, es un espectro de tiempo bastante amplio. Exactamente. En aquella época, tras la caída del interés general en el cómic de superhéroes posterior a la Segunda Guerra Mundial, los superhéroes volvieron a alcanzar grandes cifras de ventas, y es por ello que todo Cristo estaba muy preocupado de que se muriera la gallina de los huevos de oro. Y por ello, muchos editores se empeñaron en que los personajes, especialmente los más populares como Superman o Batman, no avanzaran, no cambiaran, en definitiva no evolucionaran. Había que mantener el status quo de esos personajes y dejarles estancados en el punto concreto de su historia que todo el mundo conocía. Además, a partir de 1954 llegó el Comics Code, una forma de autocensura creada por las editoriales para protegerse de una opinión pública cada vez más en contra del cómic y que básicamente les impedía crear historias en las que hubiera violencia, fíjate en un cómic de superhéroes, sangre, sexo, pero además, y esto sí que fructiferó en las historias imaginarias, tampoco podían mostrar a los héroes morir o perder ante los villanos. Vamos, no podías ver a un Lex Luthor ganar y salirse con la suya.
Vaya, te limitaban a- eso explica mucho de lo que pasó con los cómics. Sí, sí. Todo esto, unida a la propia creatividad de los guionistas del medio, provocó que fueran apareciendo historias en las que los autores hacían cosas imposibles de tolerar por los editores, ya fuera por rupturismo hacia el canon o por rozar peligrosamente los límites del Comics Code. Así, la única forma de colar dichas historias a las editoriales era venderlas como historias imaginarias, así entre comillas, o dicho de otra manera, que no formaban parte del canon del personaje. Lo cual es muy cachondo porque, como decía Alan Moore, no son todas las historias imaginarias, por eso las estamos publicando. Y sobre todo en DC, que tienen esa manía de meter universos de bolsillo hasta en la sopa. Sí, y hablaremos de ello. Anterior al nacimiento de la serie What If, que es de 1977, y al debut del sello Elseworld, que es del 89, habría que destacar varias historias imaginarias, casi todas, por cierto, publicadas en las cabeceras de El Hombre de Acero. Bueno, es que el Hombre de Acero da para mucho. Yo recuerdo por ahí alguno en concreto. Pues vamos con ello. En mayo de 1943 se publicó en el Action Comics número 60 la que, más o menos de forma oficial, se considera como la historia precursora del concepto de historia imaginaria, llamada Lois Lane Superwoman. En esta historia, que escribió el propio Jerry Siegel y dibujada y entintada por George Russos, la reportera del Daily Planet sufre un atropello y mientras Superman la lleva al hospital, esta sueña que recibe una transfusión de sangre del Hombre de Acero, lo que termina por otorgarle los mismos superpoderes que al chico volador y la lleva a convertirse en Superwoman para enfrentarse al malvado Doctor Skull y salvar a Superman, claro. ¿Doctor Skull también es un antialgo o a mí no me suena como villano de DC? Ten en cuenta que esta historia solo ocurre en la imaginación de Lois Lane. Ah, Sí, bueno, en el mundo real recibir la sangre de un alienígena no creo que fuera muy saludable. solo ocurre en la imaginación de Lois Lane, como esa conversación que tiene Lois Lane con Martha Kent, ¿verdad? ¿De verdad quieres entrar ahí? No. Creo que vamos a estipular que no vamos a hablar de nada de Zack Snyder hoy, ni tampoco de compartir fluidos, Gracias. Bien. Gracias. porque para eso está Kevin Smith. En noviembre del 61, en el número 149 de Superman, se publicó La muerte de Superman, una historia imaginaria escrita también por Siegel, lo cual no deja de ser curioso que precisamente el creador de Superman, junto con Shuster, fuera el que escribió las historias imaginarias más importantes del personaje. Pero bueno, el lápiz era de Kurt Swan, el mítico, y la tinta de Josh Klein. Y en esta historia, Lex Luthor encuentra una cura para el cáncer, esta es que no tiene desperdicio. Lex Luthor está en la cárcel, y mientras está en la cárcel descubre una cura contra el cáncer. Entonces finge haberse reformado para ganarse la confianza de Superman y salir así de prisión. Se pasan un tiempo así, en plan colegas, rememoran antiguas batallitas, pero al final esto era una estratagema para un tiempo después conducir al Hombre de Acero a una trampa y darle una dosis letal de rayos de kriptonita verde. Y efectivamente en esta historia el Hombre de Acero muere. Bien. Tengo una duda ahí. ¿Qué tiene que ver la cura contra el cáncer con eso? Porque así se hace el bueno. O sea, todas las historias... De hecho, el otro día estaba pensando precisamente en esto. La mayoría de las historias de Lex Luthor es Superman... Tú eres tonto, hijo mío. Yo te quiero, pero eres tonto. Es el típico que le dice la ex... O el ex, vamos, me da igual. Oye, el ex le dice... He cambiado. Y él dice, vale, venga, allá que voy de cabeza. ¿Sabes? O sea, pero todas son así. Todas son así. Sí. A ver, resulta que, en concreto, para darte algún detalle más, descubre de alguna manera una sustancia, creo que es el compuesto X o algo así, y crea las supernenas. Y pide, no. Es que creo que tenía un nombre muy parecido, ahora mismo se me ha ido de la cabeza, pero sí que es cierto que descubre este compuesto en la cárcel y pide permiso para usar el laboratorio de la cárcel, porque todo el mundo sabe que en la cárcel siempre el laboratorio... Hay unos laboratorios de química y biología... No sé si lo sabéis, los laboratorios Star en realidad son una cárcel. Sí. Y en la serie de televisión de Flash se demuestra. ¿Ves? Esto en la Unión eso es Soviética... verdad. Esto en la Unión Soviética habría sido posible, porque, por ejemplo, el cuartel general de las fuerzas especiales rusas está en una cárcel. Claro, pero es lo que pasa cuando te pasas el tiempo enviando a la gente a gulags en Siberia, ¿sabes? Que si mandas un montón de científicos, pues algo tendrán que hacer. Claro, te montan ahí el chiringuito. Oye, un momento, un inciso. ¿Cómo tenía que estar el váter de la cárcel de sucio para encontrar un nuevo elemento, ¿sabes? O sea, para que Lex Luthor fuera capaz de encontrar un nuevo elemento.
podría haber encontrado la cura contra el cáncer o contra el O el cáncer. secreto de la O el inmortalidad. secreto de la inmortalidad o cualquier tipo de enfermedad. O el gas sarín, venérea. o sea, así. Sí. Podría haberse convertido en un nuevo supervillano totalmente distinto que, Sí. que desatará plagas. Pinta el hombre radiactivo, Pues Lex Luthor, el hombre radiactivo. mira, tengo un chiste que ya que sueltas lo de las plagas, lo tengo que soltar porque viene a cuento. ¿Sabéis qué se produce cuando se lían Batman, el hombre murciélago y Catwoman? Ni idea. El COVID. ¡Qué bueno! En fin, vamos a seguir. Al mes siguiente, en diciembre del 61, en el Superman's Paul Jimmy Olsen, o sea, Jimmy Olsen, el colega de Superman, en el número 57, y repitiendo el mismo equipo creativo, sale la historia Jimmy Olsen se casa con Supergirl. Aquí esta también tiene tela. Aquí se nos cuenta cómo Jimmy Olsen le da a Linda Danvers, como obsequio, un trozo de kriptonita roja. Sin saber que ella es Kara-Zor, o sea, Supergirl. La kriptonita le hace perder la memoria y sus poderes, y en la cita que tienen a continuación, ambos se prometen porque se molan mogollón. Y esta es la parte un poco escabrosa. Más tarde, Superman les ve juntos y claro, no entiende nada y se huele el pastel, pero como los ve felices, se calla como muerto el cabrón. A continuación, cuando Linda recupera sus poderes y su memoria, decide hacer que Jimmy se enamore también de ella, salvándole constantemente como Supergirl, hasta que al final él reconoce que también está enamorado de Supergirl y ella le dice: ah, pues te llevas premio doble porque somos la misma persona. ¡Tachán! Y ahí se fastidiaron las ilusiones de Jimmy Olsen de montarse un trío. Ya, no me Ahí es extraña. cuando Jimmy Olsen se despierta y descubre que ha tenido el sueño erótico más calenturiento de su vida. Sí, seguro. Bueno, pues sabéis que hay una viñeta del cómic que ha salido hace nada de La Gata Negra y Mary Jane, que es una vista subjetiva de Peter, que está en el hospital y están las dos en el hospital. Y él dice: oh, vaya, otra vez ese sueño. Pero por lo menos él admite que tiene ese sueño. Bueno, siguiendo con las cabeceras de Superman, en julio del 63, en el Superman 162, se publicó una historia del guionista Leo Dorfman, con dibujos de Kurt Swan de nuevo, y las tintas de Kurt Schaffenberger, es que este tío tenía un nombre impronunciable, que también dibujaba. La historia es la asombrosa historia del Superman rojo y el Superman azul. Si habéis leído cómics de DC de Beat Comics, seguro que esta os sonará. Esta creo que yo la leí hace muchos años. Probablemente leíste la versión que hizo Beat Comics, o sea, que publicó Beat Comics aquí en España, que es muy posterior, es como un remake en la época en la que Superman cambió el traje y tenía ese de rayos. La cuestión: aquí Superman es acusado por los kandorianos, estos que viven en una botella, de no estar a la altura al no haber sido... Malditos borrachos. Ya ves. Al no estar a la altura porque no ha podido agrandar la ciudad de Kandor como había prometido, no había acabado con el crimen en la Tierra, que eso en 2 días tendría que haberlo hecho. ¿Verdad? El caso es que, avergonzado, Kal-El construye una máquina para hacerse más inteligente y encontrar una solución haciendo uso de varios tipos de kriptonita. Muy buena idea, desde luego. El proceso tiene éxito, pero como efecto secundario divide al propio Superman en 2 gemelos, un Superman rojo y otro azul. Ah, vale, no es la que yo creía. Juntos, los 2 supergemelos consiguen cumplir con los objetivos de Kandor. Qué bonito. La que yo te decía era si Superman... Bueno, si Krypton nunca hubiese estallado y había... No recuerdo muy bien porque esto fue cuando yo tenía 12, 13 años. Leí una historia sobre qué hubiera pasado en el que por algún motivo de repente había en Krypton 2 Superman, me creo recordar algo así. Algo muy raro. Everything is possible. Bueno, ahora, para variar un poco, vamos con una del hombre murciélago, titulada La última historia de Batman, entre interrogaciones. Se publicó en el número 300 de la serie de Batman en el 78, concretamente en marzo, y aquí el guionista David Ben Reed, junto con el dibujante Walt Simonson, un segundo de silencio, y el entintador Dick Giordano, nos narran cómo en la Gotham del futuro, una en la que Dick Grayson ya es adulto, pero por algún motivo no hay coches voladores, después de detener a una organización criminal llamada Spectrum, a Bruce Wayne le piden que se presente al gobernador de Gotham, mientras que él mismo se está planteando pedir en matrimonio a su actual pareja.
La historia termina con Bruce planteándose seriamente dejar de ser Batman, bien para ser gobernador, bien para casarse o para las dos. Y básicamente se lo comenta a Dick Grayson. Lo cachondo es que de lo que va la historia no tiene nada que ver con el título, porque lo de es la última aventura de Batman son las 2 últimas páginas prácticamente, y luego realmente la historia va sobre la organización esta Spectrum y Batman intentando capturarlos. O sea, no tiene nada que ver. Spectrum, que es la versión malvada, o sea, vamos, la versión informática de los malos de James Bond, de Spectra. No, porque Spectra viene de espectro, de fantasma, y Spectrum viene de espectro de color. De hecho, eran 7 villanos y cada uno era un color. O sea que polisemia. Sí, había un señor rosa. Me imagino. Yo no quiero ser el señor rosa. Quentin Tarantino no les demandó porque nació unos cuantos años después. Terminando con las historias imaginarias, antes de entrar en las cabeceras Elseworlds y What If, tenemos que hablar de ¿qué le pasó al hombre del mañana? Una historia publicada en el número 423 de Superman y en el 583 de Action Comics en septiembre de 1986. Vamos, con una crisis en Tierras Infinitas que acaba de terminar justo medio año antes. Era la despedida de el Superman clásico, ¿vale? Aunque la historia fue idea del editor de DC Comics Julius Schwartz como una despedida a este Superman clásico, antes del lanzamiento magistral que llevaría a cabo John Byrne con El Hombre de Acero y que comenzaría justo al mes siguiente, esta al final estuvo escrita por el grandísimo Alan Moore y dibujada y entintada de nuevo por Curt Swan. En ella se nos cuentan las últimas horas del Hombre de Acero que, tras ser revelada su identidad secreta al mundo, se refugia en la Fortaleza de Soledad con sus seres queridos para intentar protegerlos en un plan del ser ultradimensional Mxyzptlk. Sí, Mxyzptlk. Sí, sea, es que eres un ser ultradimensional. Una cosa así. Tal y como está escrito es imposible de pronunciar. Bueno, yo he cogido la pronunciación de la serie animada. Vale, ya sé a cuál te refieres. Vale. Sí. Que te la has currado un poco. Bien. No, sí, es un personaje que todo el mundo adora y odia a la vez. Yo no sé para qué vale ese personaje, la verdad. Pues básicamente sirve para terminar cargándose a Superman, porque en las últimas páginas, cuando finalmente Superman descubre que este personaje es el que está detrás de todo, cambia de forma, deja de tener el aspecto de del monigote este chiquitito, y dice: no creerías que un ser tan poderoso como yo tendría este aspecto y tal, y al final le consigue derrotar, pero bueno, él al final desaparece. En realidad no te dejan tan claro que ha muerto, porque toda la historia se cuenta en retrospectiva, 10 años en el futuro, pero bueno, esta sería básicamente la despedida del personaje clásico antes de que llegara el Superman moderno de John Byrne, y la más importante historia imaginada, vamos, de las historias imaginarias más importantes, claramente fue la última. Así que, en líneas generales, se podría decir que las historias imaginarias son algo realmente inherente a la naturaleza de DC. Ya lo decías tú antes, aquí salen universos paralelos cada 2x3, sobre todo antes de las crisis, que siempre eran muy dados a la creación de realidades alternativas y de alimentar esa idea del multiverso. Creo que hoy en día lo que les ha pasado es justo lo contrario. Nos hemos ido tanto a Elseworlds que hay tantas historias de Batman Cyberpunk y Joker del futuro venido al pasado, extraño, Samurai Ninja con las tortugas, ¿sabes? Que algo de eso vamos a tocar, pero es curioso porque en esta época era súper habitual con los personajes más populares. De hecho, las apariciones de estos personajes en otras cabeceras, o sea, cuando había un crossover típico, eran siempre versiones alternativas o historias imaginarias, siempre. Por ejemplo, los cómics en los que Batman y Superman compartían protagonismo son el mejor caso de esto. Y de hecho, la propia JSA, la Sociedad de la Justicia, se vio relegada a una tierra paralela cuando se lanzó la JLA. ¡Qué graciosos! Sí, el pifostio DC por excelencia. En fin, nos hemos situado a lo tonto en 1986, 9 años después de que naciera la línea What If, pero ya que estamos con DC vamos a seguir y luego ya retrocedemos hasta el 77. De momento, ¿qué os parece? Maravilloso, vamos. O sea, me parece que hay una serie de despropósitos que hoy hemos convertido en sistema que, bueno, o sea,
No nos hace falta tanto universo de bolsillo, no os preocupéis. Estamos a un tiro de piedra de que Flash en cualquier momento nos vuelva a hacer un Flashpoint Paradox. Sí, a eso quería ir yo a parar porque DC realmente nunca ha solucionado ese problema que ha tenido con los universos alternativos, los viajes en el tiempo y tal. No hace tanto del Nuevos 52. Corrección. Sí que lo corrigieron y duró bastante tiempo. Que fue con la Crisis en Tierras Infinitas, después con los nuevos editores se mantuvo la continuidad bastante bien hasta que llegó gente que dijo, no, es que lo que mola de DC es el multiverso, ¿no? Y bueno, pues volvieron a ello. O sea, al público hay que darle lo que pide. Y si nos piden multiversos, nosotros... No uno. No, pero no era el público, eran los propios autores. Sí. ¿Qué puede vender más que Superman? Un equipo de Power Rangers de Superman. Claro. Las tortugas ninja de Superman. De repente, Exacto. los autores que habían crecido leyendo esas historias tenían edad para escribirlas y fueron ellos los que demandaban el regreso de ese multiverso. Pero bueno, vamos con Elseworlds, que oficialmente en cuanto al historial de publicación duró desde 1989, más o menos, ahora lo voy a puntualizar, hasta el año 2004. En fin, como habréis podido ver, hasta este punto las llamadas historias imaginarias cogían como punto de partida al personaje canónico y creaban una divergencia en el canon, algo así como el What If de Marvel. Vamos, el Superman de la muerte de Superman era exactamente el Superman de aquel momento en una historia fuera de la continuidad. Marvel, como digo, fue muy influyente y este concepto pues se trasladaría. Hay una historia de Superman dentro de los Elseworlds que es tal vez de mis favoritas, que es el Superman pringao. O sea, este momento en el que... no me acuerdo cómo se llama el padre de Clark Kent. ¿Me lo podéis chivar? Que no me acuerdo. Jonathan Kent. Jonathan. Ese momento en el que Jonathan Kent y Martha Kent, que siguen siendo dos granjeros de Iowa, deciden que como la Tierra va a explotar, van a mandar a su hijo al espacio, así en un cohete que nos hemos hecho en una tarde buena. Perdón, lo siento, no aguanto más. Kansas, perdón. Prosigue. Bueno, yo ya sé que canso, pero aparte de esto, estaban en Iowa. No. Vale, sí. Ahí en su granjita de Kansas deciden que van a mandar a su hijo al espacio para salvarle de la destrucción de la Tierra. Y, oh sorpresa, acaba en Krypton. Claro, ¿qué te pasa cuando eres un pringao de la Tierra, un mindundi de Kansas y acabas en Krypton? Pues te pasan las cosas que te pasan. La gravedad te aplasta, estás hecho una mierda, no puedes apenas moverte. De hecho, básicamente llega Krypton y se convierte automáticamente en tetrapléjico. Así que sus padres adoptivos, el señor y la señora de él, deciden que, bueno, pues que le van a construir ahí unos brazos ortopédicos y unas piernas ortopédicas para que se pueda mover por el planeta y va saltando y tal, hasta que finalmente descubre el anillo de Linterna Verde, que había de uno que se había muerto ahí y hay un cadáver ahí, y el anillo no se había ido de nuevo con los Linternas Verdes. No, ese estaba ahí. Y dice, hostia, pues me voy a poner el anillo de Linterna Verde y voy a ser súper verde. Dios mío. ¡Qué tono de verde! Bueno, Sí, bueno, también hay que hablar que hubo un tiempo en los cómics en las que cualquier pringao podía construirse ya no solo una nave espacial, sino hasta viajes en el tiempo. Bueno, eso siempre. Los viajes en el tiempo, el problema es que fuera de los cómics no sabemos mezclar la Coca-Cola con los Mentos. Si no, nos podríamos hacer un viaje en el tiempo aquí para una tarde y volver mañana. De hecho, no, volver ayer. Bueno, volvamos a ayer, concretamente a 1989, porque en este momento alguien en DC se preguntó ¿qué pasaría si Batman hubiera existido en la época victoriana? Y la respuesta fue Batman Gotham by Gaslight, o Batman Luz de Gas, que es como se publicó aquí. Un one-shot de ese año escrito por Brian Agustin con un dibujo flipante del señor Mike Mignola y entintado por Philip Craig Russell. En Luz de Gas vemos a Bruce Wayne en el siglo XIX enfrentándose a un Jack el Destripador que llega a la ciudad de Gotham. Como curiosidad, Luz de Gas en realidad no se publicó dentro de Elseworlds, sino que se incluyó por primera vez en una reedición, porque el sello debutaría 2 años después con otra historia del Señor de la Noche, pero fue precisamente el éxito de Batman Gotham by Gaslight lo que propició la creación del sello editorial y precisamente la secuela de este cómic llamada Batman Master of the Future de 1992 sí que formó parte del sello desde su primera edición.
Bueno, que sepáis, y añado la puntualización, que hay una película de animación de eso. Correcto. Y encima está bastante bien. No tan bien como la peli de Batman con las tortugas ninja, pero ¿qué vamos a hacer? Uno puede desear. No todo puede estar al mismo nivel. Uno puede soñar, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, algo parecido pasó con el conocidísimo Dark Knight Returns de Frank Miller del 86, que desde hace ya bastantes años es considerado como un cómic Elseworlds, pero nunca se publicó con el sello editorial. Ahora sí, vamos a hablar del título que realmente inauguró Elseworlds, una historia publicada en noviembre de 1991, escrita por Alan Bennett con los dibujos de Norma Breyfogle, llamada Batman Holy Terror, o Terror Sagrado, como la tradujeron aquí. Esta está ambientada en una versión alternativa de finales del siglo XX, en la que gran parte de Estados Unidos, ojo al dato, aún es una colonia de las Islas Británicas y estas están convertidas en una teocracia puritana. Agarrar los machos. En esta obra nos muestran a un Bruce Wayne que es un clérigo que está infiltrado en el Estado y por las noches se disfraza de murciélago para intentar vengar la muerte de sus padres a manos del propio Estado. Un inciso, yo tengo que decir que realmente me imagino a Bruce Wayne como un fanático religioso. No, aquí... Ostras. Ese tío ha nacido para ser un obseso de lo que haga. Sí, eso seguro. Bueno, en esta historia además aparecen versiones alternativas de Barry Allen y de Flash. Aquí lo que sucede es que mueren sus padres, él pues está para meterse como clérigo, y en un momento dado descubre que todo es una conspiración porque sus padres eran pro homosexuales, pro negros, es decir, eran unos progres, vamos, de mierda, ¿no? Aperturistas. Exacto. Aperturistas, que Exacto, se llaman, tolerantes. Bueno, en aquella época lo suyo era la hoguera. Sí. Eran todo lo que no es José Abascal. Y básicamente también eran ricos, creo recordar, y eran influyentes, así que se los cachucharon. Y cuando Batman lo descubre, intenta acabar con la conspiración. Y cuando descubre que la conspiración es mundial, pues dice, pues no vale con cargarme a 4 clérigos, voy a cargarme todo el sistema. Con lo cual decide que va a ir a por la corona británica. Claro, porque eso está todo bien, el mundo sabe que las conspiraciones mundiales religiosas hermanan a todas las religiones del mundo que llevan siglos matándose entre ellos. Sí. Digo yo que está un poco dentro del mundo de V de Vendetta. Es ese rollo, totalmente. Sí. A ver, es que estamos hablando de principios de los 90. Recordemos todo lo que pasó en los 80, especialmente en DC, ¿no? Tenemos ahí a un Alan Moore que nos trajo Watchmen, que nos trajo La Broma Asesina, que nos trajo V de Vendetta. Todo eso creó un pozo muy grande y precisamente Elseworlds era el sitio perfecto para experimentar con ello. Sigamos. En 1993, en el mes de noviembre, se publicó el one-shot Superman Speeding Bullets, traducido como Superman Balas Ardientes aquí en España. Una historia escrita por el reputadísimo Jean-Marc Dematteis, que por si os suena, os lo digo, el autor de La última cacería de Kraven, y dibujado por Eduardo Barreto, en la que se explora qué hubiera pasado si la nave de Superman, en lugar de estrellarse en Kansas, se hubiera estrellado cerca de Gotham, y hubieran sido los Wayne, que no tenían un hijo, quienes la hubieran encontrado, dando lugar a un Batman superpoderoso y terriblemente violento, y también a un Lex Luthor con aspecto y la locura del Joker. ¡Ostras! Eso Ese no lo he tengo leído, que pero leerlo. yo creo que sí. Es brutísimo, te lo dejo cuando quieras. Sí, Bueno, por favor. Sí, yo creo que va a tener que rotar. Además, ya os digo que el dibujo es una maravilla. Y es algo que muchos nos habremos preguntado. ¿Y si Superman fuera oscuro como Batman? Y sin tener sus limitaciones físicas. Pues es una respuesta bastante chula y es un cómic... Bueno, es Jean-Marc Dematteis, o sea, ese hombre no ha escrito nada malo, yo creo que en su vida. Seguimos y nos dirigimos hasta marzo de 1995, que fue el momento escogido para publicar el one-shot Superman Cal. No sé si lo conocéis. No. No me suena. Bueno, el guionista era Dave Gibbons, que reconoceréis como el dibujante de Watchmen. Ujú. Y el dibujante era el estupendísimo José Luis García López, que bueno, estaba ahí que se salía. En esta historia se nos cuenta cómo Krypton es destruida, pero un milenio antes, y el hijo de Jor-El llega a la Tierra en la Edad Media. ¡Ostras! Allí es criado por unos granjeros y se convierte en un herrero.
Y como no podía ser de otra manera, también hay un Luthor, en este caso un varón, que reclama el derecho de pernada sobre la flamante esposa de Cal, Lady Lois, lo que desembocará en un conflicto entre ambos. Tengo que decir una cosa. ¿No se supone que era el hijo de un granjero? ¿Lady Lois? No me cuadra. Es verdad, a mí tampoco. Aparte una pregunta, ¿dónde se estrella? Pues supongo que en Europa. En Eso te iba a Inglaterra, decir, no seguramente. se puede estrellar en Kansas, porque en Kansas se habría encontrado con un montón de indios. Exactamente. ¿Sabes? Pero a ver, la rotación de la Tierra no estaba exactamente en el mismo punto. por lo tanto. claro. A ver, Bueno, no empecemos con esos tecnicismos porque vamos mal. ¿Por qué vuela Superman? la cuestión- ¿Cómo es que Barry Allen puede romper la velocidad de la luz? Bueno, aquí no vemos a Superman en ningún momento. O sea, en ningún momento se pone un traje ni una capa. No lo Sí- necesita, ya lleva su ropa de cuero de herrero. No, de hecho, la batalla final la hace en pelota pica. Yeah. Tal cual. Y Lex Luthor, y esta es la cuestión, va ataviado con una armadura hecha con los restos de la nave de Cal. Con lo cual. El final, ¿os lo destripo? ¿Queréis? No, por favor, nada de stripes. Sigue, Pues sigue. es un cómic estupendo y os lo recomiendo de verdad. Sigamos con uno de los Elseworlds más celebrados, sin duda. El que llevó al guionista Mark White, a colaborar con el ilustrador Alex Ross. Supongo que todos aquí conocemos a Alex Ross, ¿verdad? No sé yo ahora mismo quién es. O sea, yo tengo muy mala memoria para los nombres. Bueno, Dime- dime Marvels. Busca Marvels Sí. y flipa. Evidentemente estoy hablando de Kingdom Come, una serie limitada de 4. ¿Ves? Esa sí la conozco, ¿ves tú? Brutal. Estamos hablando de una serie limitada de 4 números que se publicó entre mayo y agosto del 96 y que se llevó nada menos que un premio Eisner al año siguiente. Los Eisner, para el que no lo sepa, son como los Oscars de los cómics, pero aquí sí que hay criterio. Y bien merecido. En esta obra se nos muestra un futuro en el que los héroes han envejecido y se han ido retirando, dando paso a una nueva generación de antihéroes, esto es muy de los 90, cuyos menos nobles y mucho más violentos métodos resultan en una clara crítica hacia el nuevo arquetipo de superhéroe ultraviolento que surgió precisamente en la década de los 90 y que dio su fama a la editorial Image Comics. Sí, fue básicamente su buque insignia, el mostrar superhéroes sin ningún tipo de atadura. Exactamente, y gracias a Rob Liefeld con chaquetas que cambiaban de tamaño entre viñeta y viñeta. Si fuera solo eso. En 1998, el guionista y dibujante Alan Davis, otro grandísimo artista, publicó la miniserie de 4 números Justice League The Nail, o de otra manera, La Liga de la Justicia, El Clavo. Esto se publicó entre agosto y octubre, y aquí se nos cuenta cómo hay una realidad alternativa en la que un clavo, es que es bastante cachondo, provoca un pinchazo en la camioneta de los Kent, y esto evita que puedan encontrarse con el pequeño Kal-El. Así que el mundo avanza sin que haya un Superman. Hay una Liga de la Justicia, pero no está Superman. Y esto hace que la sociedad sea un poco más mierda, hay un odio extendido hacia los metahumanos y todo con un dibujo sublime. Estamos hablando de Alan Davis. Bueno, ¿y qué pasa con Kal-El? Porque que los que no lo encuentren no quiere decir que no estuviera ahí el pobre niño, o se murió asfixiado dentro de su nave. Tendrás que leerlo para descubrirlo. No vamos a hacer spoilers, por Dios. Oh. Bueno, pero sale Superman, ¿no? Entonces, sale Kal-El. No voy a responder. no. Tuvo, sí que es cierto, varias secuelas. Y bueno, ahí lo tienes, léetelo. Otra de las más importantes fue Superman y Batman Generations, una miniserie de 4 números publicada entre enero y marzo del 99 con John Byrne como autor completo de la obra. Uy, eso ya solo es garantía de calidad, ¿no? Parte de la premisa de que las crisis en Tierras Infinitas no llegaron a producirse y cada número está ambientado en una década diferente, comenzando por el 39, con el primer encuentro que se produjo en los cómics entre los dos superhéroes y que, como he dicho antes, no eran canónicos estos encuentros. Lo cachondo es que número a número el autor nos va narrando cómo los héroes van envejeciendo acorde con los años que pasan. O sea, no como ocurre en los cómics normalmente, sino que si han pasado 10 años de publicación, pues Han pasado 10 años son de 10 años de verdad. verdad, ¿vale? Entonces, pues eso, van envejeciendo, tienen hijos, se casan, más adelante pasan la antorcha a nuevas generaciones. Esta serie, que es muy recomendable, generó 2 secuelas, Generations 2, que se publicó entre agosto y noviembre del 2001, y Generations 3, que se publicó entre marzo del 2003 y febrero del 2004. O sea, hubo ahí un desfase en la publicación, ¿vale? Sí, fue espaciada la cosa. Sí, bueno. John Byrne a veces le da por dibujar en vez de esbozar y entonces tarda más.
Una de las últimas grandes obras del sello Elseworlds fue sin duda la miniserie de 3 números publicadas entre junio y agosto del 2003, y está seguro que la conocéis los dos, Superman Hijo Rojo. Sí. También tiene una También tiene su adaptación. peli Sí. de animación, que es una de las más celebradas. Este cómic lo escribió Mark Millar, que no es tanto de mi devoción, pero es cierto que cuando le dejan a su bola y no le dan continuidad que respetar, no lo hace mal. Y lo dibujó Dave Johnson. Y responde a la pregunta de qué hubiera pasado si Superman hubiera aterrizado en la Unión Soviética en lugar de en Norteamérica. La respuesta, pues tenemos a un Superman al servicio del Kremlin, Luthor al servicio de la Casa Blanca y una carrera de metahumanos sustituyendo a la carrera armamentística. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, sí, hay un Batman. Y sí, y Superman es Superman. O sea, porque hay un detalle muy interesante en y no me meto mucho, pero es como Superman tiene la personalidad que tiene, caiga donde caiga. ¿Sabes? Eso es un lujazo. Eso es un lujazo. Mucho después han venido gente a hacer cosas dando su visión, como decíamos en otro momento, sobre su visión de Superman, su visión de Batman, tal. Y muchas veces lo que hacen es matar al personaje para crear otra cosa. Sí, vamos a ir terminando con Elseworlds. Vamos a hablar de otras obras así, un poco por encima. Y podríamos mencionar Bizarro Comics, o la infame The Dark Knight Strikes Again, que fue la secuela de 2001 de El regreso del Caballero de la Oscura, el regreso del Señor de la Noche. O Superman Secret Identity, que es de 2004, y todos estos son considerados como obras del sello Elseworlds, pero nunca llevaron impreso el logo en realidad. Pero bueno, por desgracia todo lo bueno se acaba, y en octubre de 2004 se publicó la última obra del sello Elseworlds, titulada Superman True Breed, y esta te va a hacer muchísima gracia. Cuéntame. Aquí Kim Johnson y John Cleese, exacto, el de los Monty Python, junto con el dibujante John Byrne, exploran las complicaciones de ser Superman y al mismo tiempo British. Oh, por favor. Sí, la verdad es que eso es muy Monty Python. Además, todo en un tono de comedia. Por cierto, merece la pena decir que el final del sello Elseworlds no ha significado ni muchísimo menos el final de las historias imaginarias en DC, siendo quizá el mejor ejemplo de esto las series de Unjustice, escritas por Tom Taylor, que tienen lugar en una tierra alternativa en la que Superman se convierte en el dictador de toda la humanidad tras la muerte de Lois Lane. Por lo que yo he oído, y corrígeme si me equivoco, pero Unjustice primero fue videojuego y después fue cómic. No, primero fue cómic. Luego vino el primer videojuego y como tuvo tantísimo éxito, siguieron con el cómic. Pues los dos os equivocáis. En realidad fue un movimiento de marketing orquestado por DC Comics. Cogieron a uno de los estudios internos de Warner Bros. Games, que es al final todo es la misma major, que es NetherRealm Studios, creadores de Mortal Kombat, y dijeron, oye, ¿qué tal? Como ya habéis hecho algo con los personajes de DC, y si hacemos un juego de lucha y aparte le damos un contexto y una serie, y así surgió Unjustice. O sea, que primero pensaron en el videojuego y después en el cómic. Pero a nivel de producción, Salieron a la vez. pues más o menos a la vez. Y vamos ya con Marvel What If, que se publicó del 77 hasta 2018. En fin, está claro que DC Comics le sacó mucho partido al concepto de las historias imaginarias, pero quien realmente lo convirtió en un negocio de verdad fue sin duda alguna Marvel Comics y su serie What If, que hasta la fecha ha contado con 13 volúmenes y más de 200 grapas en total, muchas de las cuales, por cierto, y esto no se extrañará, están protagonizadas por Spider-Man. No. De verdad, qué sorpresa. Esta serie, por supuesto, está de actualidad debido a la serie de animación del año pasado. Y como sucede en esta, todo el primer volumen y la mayor parte de los números del segundo, y bueno, otros números por ahí sueltos, están narrados por Uatu, el alienígena conocido como el Vigilante. Y salvo algunas excepciones, el formato siempre ha sido el de descubrir un evento en la continuidad del universo Marvel, introducir un punto de divergencia en ese evento y luego explicar las consecuencias de dicha divergencia. Aunque en algunos momentos sí que es cierto que han usado un formato más parecido al de Elseworlds, presentando realidades alternativas muy diferentes del universo 616 canónico. El primer número de What If, que se lanzó en el 77, en febrero, estuvo escrito por el gran Roy Thomas, con Jim Craig a los lápices y Pablo Marcos en las tintas, y se tituló ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man se hubiera unido a los Cuatro Fantásticos? What If Spider-Man Joined the Fantastic Four. Y va a colación con el número 1 de Amazing Spider-Man.
Y bueno, aquí Spidey intentaba unirse a los Cuatro Fantásticos porque necesitaba pasta, ¿no? Pero en lugar de ser rechazado, que es lo que ocurrió en el original, aquí se convertía en un miembro de los, desde ese momento, 5 Fantásticos. Lo cachondo es que en el original le decían no, que es que esto es una organización sin ánimo de lucro, entonces aquí no hay pasta. Claro. Claro, los inventos de Reed Richards los Los regala. En el 78, en agosto, se publicó What if Jane Foster had found the Hammer of Thor? O qué hubiera pasado si Jane Foster hubiera encontrado el martillo de Thor. Aquí el guionista Don Bluth, el dibujante Rick Hover y el entintador Dave Hunt, en el número 10 del primer volumen de la serie, nos mostraban a Jane Foster convirtiéndose en Thordis, una versión femenina de Thor, que al encontrar el martillo Mjolnir, pues adquiría sus poderes. Esta encarnación, por supuesto, sirvió de base para la etapa de Jason Aaron, en la que Jane se convirtió en Thor, y lo que fue durante años el personaje principal tal como lo conocemos. Una etapa que además ha servido de inspiración para la cuarta película de Thor, Love and Thunder. Sí, es que en aquella época Thor en realidad era un humano que obtenía los poderes de Thor, no era el dios. No exactamente así, pero sí, William Blake. Creo que era. Donald Blake. Donald Blake, se menciona en la peli además. Sí. Bueno, en septiembre del 80 se publicó el número 24 del primer volumen de What If, y el cual contenía 2 historias. Esto era bastante habitual, que hubiera 2 historias, y cuando mencione uno con 2 historias siempre mencionaré una de las 2, que es la verdaderamente interesante, porque si no, no acabamos nunca. En este caso vamos a hablar de la que escribió Tony Isabella y dibujaron Jill Kane, nada menos, y Frank Giacoia. Esta historia nos mostraba qué hubiera pasado si Gwen Stacy no hubiera muerto a manos del Duende Verde en Amazing Spider-Man 121. Tras conseguir rescatar a Gwen de la caída, Pete le revela su verdadera identidad y le pide que se case con él. A lo que ella dice, evidentemente, que sí. Pero por desgracia, Norman Osborn hace llegar más tarde al Daily Bugle una cinta con esta declaración en la que se ve que Peter es Spider-Man, y esto provoca que después de la ceremonia aparezcan en el recinto de la boda J. Jonah Jameson con unos cuantos policías para detener a Spidey, y esto provoca que él tenga que huir y de nuevo renunciar a la mujer que ama. Ahí yo siempre he tenido una duda, y es ¿en qué se basaba Jameson para querer que arrestaran a Spider-Man? Porque realmente no había cometido ningún delito que él supiera. En realidad sí que había cometido unos cuantos. Sí, pero... El mundo es un círculo. Hemos hablado de ello. Si quieres entender a J. Jonah Jameson, te tienes que leer Marvels. Vale. Totalmente, léetelo y en una página te lo resumen. En fin, seguimos. Al siguiente año, en abril, la guionista Mary Jo Duffy, el dibujante Jerry Bingham y el entintador John Stewart vieron publicada su historia What If the Phoenix Had Not Died, o sea, ¿qué hubiera pasado si Fénix no hubiera muerto? Y se publicó en el 27 de la colección, con una portada, por cierto, de Frank Miller, junto a otra segunda historia que, como ya he dicho, no vamos a hablar de ella. En esta historia de los mutantes, al contrario de lo que sucede en el número 137 de X-Men, aquí Jean Grey no muere durante el duelo con los Shire. En lugar de eso, ella detiene a Galactus utilizando la fuerza Fénix y por lo tanto salva a los Shire, que se la querían cachuchar, mucho más adelante cuando estos piden ayuda a los X-Men. Así Jean se gana la gratitud de la emperatriz Lilandra, que es la chica de Xavier, para el que no lo sepa, pero pasado un tiempo la fuerza Fénix termina por poseerla, porque esto es así, y utiliza su enorme poder para destruir la Tierra. O sea que casi mejor que se hubiera sacrificado como sucedió en el original. Esto pasa mucho, ¿vale? Generalmente las historias de What If terminan un poco chungas, como en los límites de la realidad y esto. Un poco como ha pasado en la serie, ¿no? Que también hay mucho de eso. Sí. Bueno, Chuck Dixon, otro grande, Gordon Parcell y Andrew Pepoy, como guionista, dibujante y entintador respectivamente, nos trajeron en el número 58 del segundo volumen la historia What If the Punisher Had Killed Spider-Man. En esta historia, publicada en febrero del 94, pues, como dice el título, Frank Castle, alias Punisher, o El Castigador en el castellano, consigue matar a Spider-Man de una forma bastante ingeniosa. Como detecta que tiene un sentido arácnido que le hace detectar las balas, lo que hace es fabricar un muñeco del Doctor Octopus y lo llena de C4. Entonces Spidey se acerca detectando el peligro, pensando que el peligro que está detectando es al Doctor Octopus, y cuando se acerca le revienta. El problema es que cuando Frank descubre que Spidey solo es un adolescente y que le ha usado el Chacal, que es quien le contrató,
Castle decide vengarse de todos los villanos del Cabeza de Red y se los va cepillando hasta que descubre que fue Miles Warren, el chacal, que le contrató en primer lugar. Y por supuesto, Frank va a hacer todo lo posible para cargárselo. De hecho, al final es en plan... Toda la policía me parece que le está apuntando, o los hombres del chacal, y claro, el chacal le dice, me puedes matar, pero entonces tú también morirás. Y la última frase de Frank es, pues entonces nos veremos en el infierno. A lo Frank Castle. Eso te iba a decir, es tan Frank Castle que es como, es que me da igual. O sea, Totalmente. a ver si te crees tú que aquí yo he venido a jugar, yo he venido a ganar y punto. Y ya está. El 17 de diciembre del 97 se publicó un nuevo número doble de What If, el 105, que correspondía al segundo volumen, y en este la historia principal está escrita por Tom DeFalco y la ilustró Ron Fair y se titulaba Legacy in Black and White, legado en blanco y negro. Y esta nos mostraba un futuro alternativo en el que Peter y MJ siguen casados, no como aquí, que los separan cada vez que pueden. Sí. Peter ahora es forense y lo más interesante es que no perdieron, o más bien no les robaron, a su bebé. El cual ahora es una jovencita de 15 años que comienza a desarrollar los poderes arácnidos de su padre. A pesar de las prohibiciones de Peter y Mary Jane, la joven Mayday Parker, creo que a Peter le falta un brazo, no lo recuerdo exactamente. Una pierna y por supuesto ya no es Spider-Man. La joven Mayday Parker, que es como la llaman, robará el traje de Ben Reilly y se convertirá en Spider-Girl. Y se enfrentará de hecho a un descendiente de Norman Osborn, que es el nuevo Duende Verde. Y pero a Norman Osborn le ha dado tiempo a reproducirse. Otra vez. Harry Osborn. Perdón, Sí, es que has dicho Norman y yo he pensado en Harry, sí. Es que creo recordar que era un hijo de Harry. No, a tanto no llegó. Lo interesante es que esta historia además dio lugar a una serie regular protagonizada por May que tuvo 150 numerazos entre el 98 y el 2010, divididos en 4 volúmenes, así como varios spin-offs. Todo esto componía el Marvel Comics 2, que era como un universo alternativo, y había una versión de Daredevil, etcétera, como 2099, pero todo giró en torno a este What If. 2099, del cual ya hablamos en el episodio piloto. Básicamente es muérete de envidia, Spider-Gwen. Ya te digo. Entramos en los 2000 y aquí el guionista es Bruce Baker, que para el que no sepa quién es quien creó al Soldado de Invierno, y el ilustrador Marco Jurdevic, madre mía qué nombres, nos brindaron la historia de Stranger, el extraño, dentro del especial What If Civil War, correspondiente al volumen 6 y publicado en diciembre de 2007. Y aquí nos muestra cómo un hombre desconocido se acerca a un Tony Stark que está pues visitando la tumba de Steve Rogers, que como recordemos moría al final de Civil War. El extraño le cuenta a Tony que la guerra civil tenía otros 2 posibles desenlaces, los cuales son en realidad las otras 2 historias contenidas en el especial, de las que no voy a hablar. Lo interesante es que tras contar la segunda historia, el extraño revela que es en realidad el vigilante y abandona a Tony. Y este se queda hecho mierda y llorando porque podría haber evitado que el capitán muriera al final del evento. Vamos terminando con What If porque en 2018 Marvel publicó el 13º y hasta ahora último volumen de la serie, compuesto por 6 one-shots. En el quinto de estos, publicado en octubre, el guionista Ethan Sachs y el dibujante Michel Bandini nos traían What If Thor was raised by the Frost Giants. O sea, ¿qué hubiera pasado si a Thor le hubieran criado los gigantes del hielo? Una historia en la que tras ser Odín derrotado por Luffy, rey de los gigantes de hielo, este adoptaba a Thor como su hijo. El joven crecía y con el tiempo se convertía en un poderoso guerrero que eclipsaba al joven Loki, el cual, por cierto, terminaba convirtiéndose en un héroe. Esto no deja de ser irónico. En fin, como sucede con DC, en Marvel también han seguido apareciendo personajes y realidades alternativas fuera de la serie What If. Personajes como Spider-Gwen o más bien Ghost Spider o Gwenpool son 2 claros ejemplos. Bueno, Gwenpool realmente no está fuera de la continuidad. De lo que pasa es que pasa como con Deathpool. Yo no he dicho que esté fuera de la continuidad. Proviene de fuera de la continuidad. Ah, bueno, eso sí. Porque Ghost Spider también proviene de fuera de la continuidad, entre comillas, y ahora está dentro. Bueno, hasta aquí hemos hablado de las líneas principales y evidentemente nos hemos dejado cosas fuera. Así que voy a mencionar un poco por encima otras líneas de historias alternativas que ha habido. Empezaríamos con Marvel y DC con Amalgam Comics, que se publicó entre 96 y 97. En el 96, Marvel Comics y DC se aliaron para publicar el evento conjunto DC contra Marvel o Marvel contra DC,
en el que los universos de ambas compañías colisionaban en una miniserie de 4 números escrita por Ron Marth y Peter David y dibujada por Dan Jurgens y Claudio Castellini. Pues bien, en el tercer número de la serie ambos universos se mezclaban en uno solo, dando lugar al universo Amalgam, y entre el tercer y cuarto números del evento se publicaron 12 números de Amalgam Comics, cada uno protagonizado por un personaje resultante de mezclar a un personaje o más de una editorial con otro de la otra. Y así surgieron personajes como Spider-Boy, que eran Spider-Man con Superboy, Dark Claw, que mezclaban a Batman y Lobezno, o Super Soldado, que era Superman y el Capitán América. Un año después, en el 97, se publicaron otros 12 números que eran nuevas historias de algunos personajes ya presentados y algunos personajes nuevos. Sí que llegué a leer algún número de Spider-Boy y la verdad es que me gustó mucho, a pesar de que en aquella época yo era un crío y no tenía 2 duros para comprar cómics. Pero luego, con el tiempo, cuando he ido leyendo más cosas, de Spider-Boy, bueno, de Spider-Man tenía poquito, era realmente una versión del Superboy, del Superboy de último. Del Superboy del Hombre de Acero. Pero sin el poder de volar. Punto. Sí, era cachondo como Spidey. Seguimos con Tangent Comics, que se publicó del 97 al 2008. En el 97, DC Comics creó el sello Tangent Comics basándose en las ideas de Dan Jurgens, un autor muy importante en Superman. Y en este universo se nos presenta una sociedad que ha sido afectada en casi todos los aspectos de la existencia por seres metahumanos. Es decir, es un universo de superhéroes en el que la humanidad no ha seguido avanzando como siempre, sino que realmente la existencia de metahumanos ha afectado a cómo se ha desarrollado la sociedad. El sello contó con 18 one-shots, cada uno dedicado a un personaje, y se publicaron en 2 volúmenes entre el 97 y el 98. Y además tuvieron 12 números en 2008 titulada Tangent Superman Reign, titulada esta miniserie. De esta sí que no había oído hablar. No, yo tampoco. Sí, es probablemente la gran desconocida. Vamos, que no nos queda nada. Marvel Tierra 9997, entre el 99 y el 2003. También en los 90, tras el éxito de Kingdom Come de la distinguida competencia, Marvel comenzó la línea de la Tierra 9997, con el lanzamiento del primer volumen dedicado a la misma, Earth X o Tierra X, que seguro que, Juan, tú lo conoces. Después le seguirían Universo X y finalmente Paraíso X. En esta realidad alternativa del universo Marvel, Jim Krieger y Alex Ross imaginaron una Tierra en la que todos los seres humanos han comenzado a mutar y desarrollar superpoderes. Y de hecho, parte de la trama de Eternals está inspirada en Tierra X. DC Just Imagine, esta es cojonuda. Se publicó entre 2001 y 2002 y, lo creáis o no, a principios de los 2000 el gran Stan Lee, padre de la plana mayor del universo Marvel, decidió diversificar su currículum y, entre otras cosas, que incluyen una bizarra colaboración con Pamela Anderson. No preguntéis. ¿Cómo? No, en serio. Sí, ya la recuerdo. No, de eso no hablamos de eso. Stripperella, sí. Oh, Dios mío. El caso es que se pasó una temporadita en DC creando un universo alternativo para el que reimaginó a los personajes más importantes de la editorial con ayuda de algunos de los artistas más potentes de DC en ese momento. Así nacieron un Superman rubio y dibujado por John Buscema, que es un policía en su planeta y al llegar a la Tierra, al tener menor gravedad y tal, desarrolla superpoderes. El Batman afroamericano dibujado por Joe Kubert, que va vestido de verdad de murciélago. O la Wonder Woman latinoamericana dibujada por Jim Lee, que proviene de la mitología inca en lugar de la griega, entre otros como Flash, Linterna Verde, etc. ¿Y también va realizando sacrificios humanos a los dioses? En fin, Marvel Zombies, por favor, que también tuvo su espacio en la serie de animación, y su historia va desde 2005 a 2020. Tal y como pudimos ver en el mítico capítulo de la serie, existen historias imaginarias en las que el universo es víctima de una plaga zombie. Esto comenzó con el número 21 de Ultimate Fantastic Four en septiembre de 2005 de la mano de Mark Millar y Greg Land. Pero fue el guionista Robert Kirkman quien le dio impulso con la primera serie limitada de Marvel Zombies, la cual ha generado 6 secuelas. Un crossover con Army of the Darkness, el ejército de las tinieblas de... No. Sí. No. De la editorial Dynamite Entertainment, que es quien posee los derechos, y 2 one-shots en 2019 y 2020. O sea que
Podríamos hablar de muchos más ejemplos como la serie de DC Multiversity de Grant Morrison, la línea Heroes Reborn de Marvel, donde figuras claves de la creación de Image Comics como Jim Lee o Rob Liefeld regresaron a la compañía. También tendríamos la era del apocalipsis de los X-Men, la línea 2099 de la que hablamos en el piloto, o varias historias alternativas de Marvel publicadas en la era de Joe Quesada como editor jefe. Por supuesto, la Secret Wars de 2015, que tomaron muchas de esas realidades alternativas y algunas de ellas, por ejemplo, la existencia de Miles Morales, la llevaron al universo canónico. En fin, pero me parece que hemos dejado suficiente información para que cada cual que se haya visto tentado pique de un sitio y de otro y pueda descubrir este apasionante concepto que ahora mismo me parece que está súper de moda, ¿no creéis? Sí, pero yo tengo una pregunta. ¿En qué momento Batman y Spawn se encuentran? Batman y Spawn se encuentran en... Eso yo lo he visto, pero no recuerdo dónde. En un especial publicado por Image Comics, si no recuerdo mal, y no es un gran cómic, aunque lo escribe Frank Miller. Y lo más interesante es que al final Batman le clava un bataranja a Spawn en toda la cara. Sí, ahí es Sí, donde... no solo es lo más interesante, sino que eso se ha convertido en canon de Spawn. Exacto, luego se cosió la herida con un cordón de zapatilla. De zapato. Sí, ahí fue donde descubrí que Batman no solo es capaz de saber de qué parte del país eres por tu acento, sino además de qué barrio. Ah, no Es me capaz extraña. de descubrir por una grabación que el tío que está hablando es de Brooklyn. Bueno, está un poco cogido por los pelos, pero vale. Vamos a decir que Batman tiene muchos poderes de investigación. Bueno, pues con esto hemos terminado. Seguimos. En los límites del papel. Y ahora continuamos con una pregunta que yo siempre me he realizado como fan de los cómics y que en realidad nadie ha dado respuesta, y es: todos sabemos que Green Lantern y Nova trabajan para organizaciones galácticas o universales, pero nunca nos han dicho, ¿reciben un sueldo por este trabajo a tiempo completo? ¿Es que te parece poco el anillo? Bueno, el anillo a mí me parece poco, ¿eh? Sobre todo, o sea... El anillo no da de comer, para empezar. Exactamente. Bueno, se puede dar de comer. Puedes hacer un bocata verde y comértelo, ¿sabes? El problema es que no te iba a alimentar demasiado. Serías un Green Lantern terrible. Tienes poca imaginación. Podrías hacer billetes, comprar comida, luego desaparecen. Sí, solo podrías hacer billetes del mismo tono de verde que... Por eso, si no podrías usar Bin Ladens, o sea, billetes de 500 euros, tendrías que pagarlo en billetes pequeños. Pero bueno, no va a ser todo perfecto. Claro, y estás ahí con tu anillo. No iba a ser sospechoso ni nada. Hola, ¿me pone 3 hamburguesas? ¿Por qué me señala usted con el puño? No por nada. No, es que además en Green Lantern es más exagerado si cabe, porque se supone que es el encargado de proteger todo un sector del universo. Sí. En realidad, cuando se dedica a sus cosas de piloto y todo lo que ha hecho, eso es... Eso es para sobrevivir. Eso es el hobby. Yo creo que, de todas maneras, ¿creéis que los cabezones estos espaciales entienden el concepto del dinero? Así para empezar. Bueno, yo siempre les he visto, y valga la redundancia, muy cabezas duras. Sí. Sí, son una gente que no se deja guiar, o sea, no puedes esperar que se lo vayan a tomar de buen rollo. Oye, que he pensado que a lo mejor podíais, no sé, soltarme algo de diguita así de vez en cuando, o alguna cosa valiosa que yo pueda intercambiar por comida, ¿sabes? Porque mi piso en la tierra no se paga solo. Pero ¿para qué necesitas posesiones materiales? Claro, esa es la historia. Ese tipo de seres súper avanzados te responderían: es que estás poco evolucionado. Cuando trasciendas sabrás que el dinero es una tontería. Y tú pensarías, pero no puedo trascender si me muero de hambre. Exactamente. Pero ese ya no es nuestro problema, Green Lantern de mierda. Ya, y ahí está la historia. Y bueno, y dices tú, y aquí esto es más curioso, porque si bien, no me acuerdo cómo se llaman los cabezones de Green Lantern. ¿Funcos? Bueno, en Green Lantern lo suelen llamar pitufos. No, hombre, tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Sí, la los tribu amos de del universo, algo así. Algo así. Bueno, esta gente Nada Muy de ego original, tienen, sí. ¿no? Son muy sutiles. son muy humildes, sutiles. son gente humilde, se les nota. Esta gente, bueno, principalmente Los viven ahí- guardianes del universo. Los guardianes del universo. Como los de la galaxia, pero del universo entero. Esta gente vive en una torre y así son como... Pues eso, como trascendidos, ¿no? O sea, como, no necesito las posesiones. Pero con los Nova Corps no pasa eso. O sea, los Nova Corps tienen una ciudad, tienen intercambio económico, ¿sabes? O sea, saben lo que es las De monedas. hecho, es que literalmente los Nova Corps son el ejército regular de Sandar. Exactamente. Y es el también ejército de la Sandar. policía de... A ver, yo creo que
no cabe duda de que los Nova Corps cobran. Por lo menos cuando ejercen en Shandar. Sin embargo, Claro, Richard no. Ryder siempre ha sido un muerto de hambre. Pero espérate, porque espérate, no espérate. ejercía en Shandar. Claro, pero tú estás hablando de los Nova Corps normales. Claro, pero ¿qué pasa con los Centuriones Nova? Ah, porque es otra cosa. O sea, porque... Ay, ¿cómo se llama el Nova joven? Alex... no sé qué. No hay ningún Nova joven. Bueno, vale. Sí, no- lo hay, no existe. desgraciadamente. No, por ahí no voy a pasar. Bueno, pues el chaval este que está ahí viviendo sus aventuritas en la Tierra, o Sam Alexander. Sam Alexander no es un Nova porque él lo que hace es coger el traje de su padre. O sea, no está elegido. A Richard Ryder sí que le eligen, pero él es como, no, es que me he encontrado la placa y la pistola de mi padre y voy a ir Y voy a deteniendo ir a a- la gente. Ya, bueno, queda un poco forzado, la verdad es que sí. Sí, de todas maneras, pensemos qué clase de organización militar te deja que te quedes un casco con poderes Eso te cósmicos iba a decir, no cuando es- te retiras. No es. Bueno, ya no solo eso, sino qué clase de organización te deja que cualquiera pueda coger tu casco de poderes cósmicos. Es como, no, pues nada, tenemos 300 tanques, hemos dejado ahí unos cuantos. El que se los quiera coger. Hombre, ¿quién va a querer coger un tanque? A ver, no conozco los detalles, pero lo más cachondo es que no es el traje el que te da el poder. Es el poder el que te da el traje. Es decir, ellos tienen una cantidad inmensa de fuerza nova y te dicen, tú vas a ser centurión, necesitas 3 partes por millón. Sí, como que de te energía inyectan nova. la fuerza nova dentro del cuerpo. Bueno, no te la inyectan, te la transmiten así por wifi, porque estos son muy modernos. Se nota. Y según la cantidad de poder que tengas, pues tienes unas habilidades u otras. Por eso, cuando se destruye Shandar y Richard Ryder absorbe toda la fuerza nova, se convierte en Nova Prime. Y de hecho, Supernova, que era un villano de Nova, era un Nova que al final, en un tiempo de crisis, me parece, conseguía todo ese poder y se volvía tan poderoso que se volvía tarao y malo. Pero si no existe Shandar, ¿cobras? A eso te iba a ir. O sea, estamos diciendo que los Nova Corps pues son curris de las superfuerzas de Nova, ¿no? Y los centuriones también. Y los centuriones son curris, pero a otro nivel. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si estás dentro, cobras, y si estás fuera, no cobras. Si la fuerza se reparte entre toda la gente y de repente tú estás, como ocurre con el evento este, que además es algo de lo que no se ha hablado todavía en el MCU, que lo dejaron soltar ahí como de refilón, el momento en el que dicen, no, pues Thanos cogió la gema del poder cuando destruyó Shandar. Y no ¿Qué ha se ha pasado vuelto a- con los Nova Corps? Yo te lo explico. Ese marrón es para otro. Exactamente. Ese marrón es para mi yo del futuro. Sí, porque además no quiero decir nada, pero cualquier Nova puede. Bueno, cualquier Centurión Nova puede plantarle cara a Thanos. A lo mejor no ganar, pero sí plantarle una cara muy digna. Pero eso en los cómics. En el universo cinematográfico Marvel estaría El por universo cinematográfico Marvel en teoría estaría a la altura de la Capitana Marvel. ver. Mira que me extraña. ¿En A lo serio mejor crees deberían. que te no, extraña? O no, sea, porque la Capitana Marvel del UCM es probablemente el ente más poderoso que hay. De hecho, yo creo que lo han puesto demasiado. No, a mí me mola porque han hecho de verdad el Superman de Marvel y es que, o sea, recordemos que Thanos la gana haciendo trampa. En plan, me vas a putear, pues cojo la gema. Pero bueno, nos estamos desviando. Yo lo dejaría en que si están en Shandar, cobran. y si están fuera no cobran, ¿no? Y si, Bueno, si- también si no puede ser. reclamas, También si no puede reclamas- ser que Richard Ryder está por ahí a lo suyo, pues le pagan por horas. Las horas que está en Shandar Claro, le pagan. las tiene que apuntar y después Él, cotiza, él ¿no? llega al planeta, ficha, soluciona el marrón y. Pero Richard Ryder tampoco es un ejemplo porque en realidad el personaje siempre ha sido bastante pringui y además lleva siendo Nova desde los 15 años. Ya debería ser mega De presidente. hecho, dadas las luces que tienen, no me sorprendería que ni siquiera se hubiera molestado en pensar, oye, ¿vosotros pagáis? Sí, de hecho, pensadlo bien y es Hal Jordan, no dejes tu otro trabajo. Totalmente. Bueno, pues como dirían en Tatooine, ya está todo el pescado vendido. Pero como sabemos que necesitáis más de lo que nosotros vendemos, os recordamos que podéis seguir escuchándonos en iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio y YouTube. Y podéis contarnos todas vuestras movidas en nuestra página oficial de Facebook, Frikis en Tierras Infinitas, en nuestro Twitter, @fenti_podcast y sobre todo en nuestro correo electrónico, frikisentierrasinfinitas@gmail.com. Repito, frikisentierrasinfinitas todo junto @gmail.com.
Ya está, se acabó. Nos oímos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!